Hello, bienvenidos a este nuevo capítulo de Una Birra con Seba. Y en este capítulo vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar sobre proactividad, sobre competitividad. Y qué mejor que hablar de esto con mi querido amigo Jaime González. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sebas? Qué gusto estar aquí contigo, hermano. Me alegra mucho estar aquí. Igualmente. Jaime, preséntate, cuéntanos quién eres, de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Jaime Rubiel González, más conocido en las redes sociales como Jaime Rubiel, así decidí salir con nombre y segundo nombre. Soy colombiano de nacimiento, tengo 44 años, llevaba viviendo en Ecuador prácticamente toda mi vida, desde los 15 hasta los 43, y en Wow, enero vine para acá, a Bogotá, Colombia, mi natal Colombia. Estoy viviendo ahora en Bogotá desde enero y cumplí mis 44 aquí, en, buenísimo, en Bogotá. buenísimo, buenísimo. ¿Y a qué te dedicas, Jaime? ¿En qué estás hoy día? Bueno, yo toda mi vida he sido empresario. Bueno, la mitad de mi carrera profesional vendría a ser, ¿no? La primera mitad la trabajé en compañías de primer nivel, justamente de casualidad colombianas. Siempre me contrataron en Ecuador, nunca fue que me llevaron de aquí para allá ni nada. Allá me conocieron, allá me contrataron. Y esa fue, digamos, la mitad de mi carrera profesional. Estuve en compañías de primer nivel. Digo que siempre fui emprendedor de vocación porque aunque estaba en compañías muy buenas, yo igual soñaba con ser independiente. O sea, yo veía a las personas que eran independientes, no importaba si tuvieran un negocio pequeño o una gran empresa, siempre las veía con admiración. Entonces, cuando estaba en un buen punto de mi carrera, cuando era gerente general de una compañía en Ecuador, de una sucursal de una empresa muy grande de Colombia, decido independizarme. Entonces, claro, hay algunos amigos me decían que estaba loco, porque cómo era posible que renunciara a un puesto, al puestazo que tenía tan joven en ese momento. Pero mi sueño era ser independiente y ser empresario. Entonces, renuncié, empecé a dedicarme a algunas actividades. Inicialmente estuve en el área de tecnología. Vendí por muchos años computadoras. Como por 13 años vendí computadoras hasta que el contrato que tenía en ese negocio se terminó. Me fue espectacular allí. Y hace como unos 10 años también saqué mi propia marca de productos de audio en Ecuador, que es la marca número uno, la marca líder en el país. Y digamos, después de todo ese tema de la pandemia el año pasado y todo eso, y replanteándome la vida y lo que quería hacer de aquí en mis siguientes años, es que decido regresar a Colombia, un mercado mucho más grande que el de Ecuador, 4 veces de hecho más grande que el de Ecuador, porque quise dedicarle esos años de vida productivo a un mercado más grande que me pueda dar mejores, yo diría, rendimientos. Creo que estamos un poco encaminando hacia el tema de la productividad. Entonces el punto era, ¿dónde puedo ser más productivo? ¿Dónde mi esfuerzo, el esfuerzo que haga, que es el mismo, o sea, el esfuerzo va a ser el mismo, va a rendir mejores frutos? Si siguiendo en Ecuador o viniéndome a vivir a Colombia. Y es que decido venirme a vivir a Colombia por eso. Jaime, ¿y por qué cuando te encontramos en Instagram eh, se habla mucho sobre eso, sobre productividad, sobre liderazgo, sobre un post que me llama mucho la atención que dice, tu más grande influencer eres tú? Sí, si quieres vamos de atrás para adelante. Tu más grande influencer Sí, eres tú. Lo puse fue porque realmente las personas no se dan cuenta de que el mayor ser humano que pueda tener influencia sobre ti eres tú mismo. Es decir, ok. nosotros a veces intentamos encontrar las respuestas de la vida todas afuera, afuera de nosotros mismos, y realmente nosotros venimos equipados con muchas herramientas para nosotros mismos poder solucionar nuestras cosas y poder encaminar nuestra vida. Es parte de lo que yo converso y platico pues en mis videos y todo eso que ya van a empezar a salir, porque recién salimos pues con la marca personal, pero van a Sí. empezar a salir. ¿Y por qué el tema de productividad? Digamos, yo vengo de una historia en la que cuando era niño tuve un hogar un poquito complicado, un poco difícil. Allí, digamos, mi papá y mamá pues sí nos dieron amor y todo eso, pero eran dos personas que se unieron y eran muy inexpertas. Digamos. Mi mamá era muy, muy joven, era una adolescente cuando tuvo a mi hermana mayor, seguía siendo adolescente cuando me tuvo a mí. Entonces realmente era una niña criando otros niños y la forma de dar amor de mi papá era simplemente salir todos los días a trabajar como mula y regresar tarde en la noche. Entonces yo crecí sin una estructura adecuada como de hábitos, como alguien que me guiara para estructurarme en el tema de hábitos. Y eso lo que llevó fue que yo fui extremadamente indisciplinado. Eh,
Realmente Dios me regaló la suficiente inteligencia como para, sin estudiar, pasaba los años en el colegio, o sea, en el colegio no llevaba tareas, casi no llevaba trabajos, y sin embargo me iba tan bien en los exámenes sin estudiar que lograba pasar raspando todos los años hasta que me gradué. Y ya graduado entré a la universidad y en la universidad conocí a mi esposa, Viviana. Y Viviana era una persona totalmente diferente a mí, una persona muy estructurada, que había sido mejor alumna en el colegio, con muy buenos hábitos de estudio. Entonces cuando nos juntamos, y éramos compañeros de clase de hecho, cuando nos juntamos, lo que pasó fue que yo empecé a experimentar este poder de los buenos hábitos, porque al juntarme con ella y darme cuenta que rendía muy buenos frutos y que no era tan complicado realmente hacer un pequeño esfuerzo todos los días para estudiar o para presentar un trabajo a tiempo y todo eso, sino eran pequeños esfuerzos diarios que al final iban dando buenos resultados. Entonces lo que pasó allí fue que terminé yo empecé en una espiral positivo en donde me fue a empezar, yo estudiaba y trabajaba, entonces me empezó a ir mejor en el trabajo y en el estudio me empezó a ir también mucho mejor. De hecho, con Viviana siempre nos disputábamos la mejor nota de la clase y nos graduamos 6 meses antes de lo que teníamos que graduarnos por lo que íbamos avanzando muy rápido en los estudios, y adicionalmente eso nos graduamos con excelentes notas y con una doble especialización. Entonces, digamos, ahí me di cuenta del poder que tienen los buenos hábitos en la vida. Y más adelante, digamos, a pesar de que cogí unos buenos hábitos desde el punto de vista laboral y ciertos buenos hábitos desde el punto de vista de estudios, hace como unos 6 años tuve una crisis muy fuerte de salud porque yo no había organizado ni mi parte alimenticia ni mi parte, digamos, física, de deporte. Y tenía unos dolores articulares muy fuertes, un reflujo terrible, estaba con sobrepeso. Y me pasó que en un viaje a Estados Unidos, que fui a visitar a un amigo y aproveché también para hacer algunas cosas de trabajo, me dio uno de esos ataques de reflujo que me daban terribles, y esos ataques derivaban en un hipo. Imagínate esto, Sebas, un hipo que me podía durar 1 o 2 días, 24 o 48 horas. Si una persona se desespera con 5 minutos de hipo, tú calcula lo que es tener hipo durante 24 o 48 horas. Entonces, como ya me habían dado ese tipo de problemas, lo que pasó fue que al mediodía, más o menos como a las 12 me empezó, y eran las 8 de la noche y no me calmaba. Entonces yo le dije a mi amigo, vámonos a la clínica, yo sé lo que tienen que hacer. Nos fuimos a la clínica y llegamos, hermano. E imagínate que yo le digo al doctor, le digo, mire, usted lo que tiene que hacer es sedarme. Inyécteme algo que me duerma totalmente, ahí se va a relajar el diafragma, se va a perder el reflejo y ahí unas 2-3 horas dormido totalmente profundo, se me va a pasar el hipo porque esto ya me ha pasado. Entonces el doctor me compró la idea, me dijo, bueno, me acostaron en camilla y me colocaron un suero y ahí me inyectó, no sé qué me habrá inyectado, Sebas, porque resulté yo o alérgico o incompatible con eso, y lo que pasó fue que me quedé dormido solamente 20 minutos y a los 20 minutos que me levanto estaba como loco. O sea, me imagino que eso debe ser la sensación de estar drogado con drogas, pues como per se, ¿no? Pero estaba salido de mí, me quería quitar las vías del, digamos, el suero que me habían puesto. Estaba enloquecido, sonaba cada rato una alarma, porque eso tiene una alarma allá en Estados Unidos cuando te quieres quitar ese tema. Entonces la gente, hasta que el doctor dijo, ¿sabe qué, a mi amigo? Lléveselo para la casa, porque aquí no lo aguantamos más, o sea, está incontrolable este señor. Entonces me lleva mi amigo para la casa, y estando en la casa, me quedé dormido un ratito nomás, y también me pasó que otra vez me desperté en la noche, y yo quería salir del cuarto porque tenía mucho calor. Eso tenía yo en mi cabeza, me acuerdo clarito. E intentaba salir del cuarto y no encontraba la puerta, Sebas. Imagínate lo drogado que estaba, que no encontraba la puerta. Me metí al closet, sonaba como que te estaba desbaratando el cuarto, una cosa terrible. Y bueno, ya al otro día me tocaba regresarme para el Ecuador. Entonces, en el vuelo de regreso yo me acuerdo, imagínate esto, tenía dolor de cuerpo de haber tenido 10-12 horas de hipo el día anterior. Seguía con el reflujo terrible. Me dolían las articulaciones porque eso era un problema que yo tenía ya de por sí. Entonces en el vuelo de regreso a casa me sentía a morirme. Y yo tenía 37 años, no sé, o sea, yo decía, no puede ser que a mi edad, que soy una persona joven todavía, esté experimentando esto que estoy viviendo. Y llegué a la casa y dije, esto tiene que cambiar radicalmente. Y me acordé de un amigo que me había recomendado un médico clínico muy bueno. Y fui
y este médico clínico lo que me recomendó fue unos cambios, drásticos en la alimentación. Dejé totalmente el azúcar, dejé el gluten, dejé los aceites vegetales, empecé a comer totalmente diferente, pero de forma radical. O sea, llegué y empecé no una dieta sería, porque sería un cambio de alimentación, porque yo no hice esto para bajar de peso. Yo hice esto porque me sentía a morir, porque ya no podía con el reflujo, porque no quería volver a tener una crisis como esta, no podía de los dolores articulares. Entonces ahí, algunos cambios en mi alimentación, me empecé a sentir mucho mejor, empecé a hacer deporte y así mismo empecé a hacer deporte 4 veces por semana, 2 horas diarias, salí a hacer bicicleta de montaña, un deporte hermoso, espectacular, que lo practiqué durante 3 o 4 años. Y por ejemplo, es algo muy lindo, porque ese deporte me llevó a bajar los 3 volcanes más grandes del Ecuador, el Tungurahua, el Pichincha y el Cotopaxi. O sea, cosas hermosas que si yo no hubiera entrado en esa espiral positivo de cambio, no tampoco las hubiera vivido. Y ahí también me metí en la colada el tema espiritual. Empecé a disciplinarme también en la mañana, a tener un rato de oración con Dios y todo esto. Y todo esto fue sumándose a esta espiral que ya venía positivo y lo aceleró totalmente. Entonces yo, cuando hablo de productividad y hablo del poder de los hábitos y hablo de todas estas cosas y lo hablo en las redes, lo hablo desde mi experiencia personal. Lo que yo viví, cómo me sirvió a mí, el cambio grande que yo experimenté en mi vida. Y digamos, más adelante, yo, digamos, por parte de la parte espiritual, fue empezar para la prevención de adicciones. Entonces, ahí estudié neurociencia, porque yo quería llegar a la gente y no quería llegarle por el lado moral, decirle esto está mal, no sé qué, sino digo, bueno, ¿cómo hago para explicar a las personas, y en este caso eran jóvenes, adolescentes, cómo les explico que está mal, que este camino es malo y que los va a llevar a la perdición? Entonces se me ocurrió estudiarlo desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces estudié neurociencia durante un buen tiempo para poder explicar esto, simplemente para retribuirle a la vida, a Dios y a las demás personas por lo que yo había recibido. Y el año pasado empecé a profundizar esos estudios de neurociencia y de productividad, y me topé con unos estudios muy recientes de la Universidad de Stanford que conectan perfectamente el tema de la productividad con la neurociencia. Y ahí es cuando me explotó, así como me salieron fuegos artificiales de la cabeza. Bla, bla, bla. Y dije, wow, esto es espectacular, lo entiendo perfectamente por mis estudios previos de neurociencia. Voy a bajarlo, hacerlo lo más sencillo posible para poder hablar con la gente y explicárselo, porque creo que esta experiencia que tengo, más estos conocimientos, más mi experiencia profesional, todo metido en una licuadora, da como resultado algo que pueda realmente, genuinamente ayudar a las personas. Y aunque no creas, mi primer motor fuerte es ese, realmente ayudar a las personas, porque estoy seguro, dada mi experiencia personal, porque lo he vivido en carne propia, que esto es un camino de virtud que hace a una persona mejor empresario, mejor líder, mejor padre, mejor hermano, mejor esposo, y lo digo así, o esposa, porque también obviamente me siguen mujeres, pero no debería decirlo simplemente en masculino, pero te hace mejor persona en términos generales. No es la panacea porque de todas maneras tienes que poner de tu parte y hacer un trabajo diario. Esto no es una fórmula mágica, pero sí es un cúmulo de experiencias y de conocimientos que yo genuinamente creo que van a ayudar a las personas a ser cada día mejores. Buenísimo. Y habla sobre liderazgo. ¿Qué es un líder para ti? Un líder es una persona que ha acumulado los suficientes conocimientos como para poder influir en otras personas. Y en este caso, hablemos desde el punto de vista positivo, poder influir positivamente en otras personas. Yo sí creo negativo? ¿Perdón? ¿Puede ser negativo también? Claro, hay líderes negativos, por supuesto. Puede haber el liderazgo negativo. Pero el liderazgo que queremos buscar es un liderazgo positivo, ¿verdad? Que influencie positivamente a su alrededor. Entonces yo hablo mucho de liderazgo exponencial, porque la forma en que se me ocurrió, digamos, describir de la mejor manera, valga la redundancia, el método que le propongo a las personas es precisamente hablar de productividad exponencial. Y digo exponencial es porque yo estoy seguro de que si las personas implementan cambios en su vida, en las áreas que yo les propongo, la suma de esos cambios va a ser mucho más allá, va a ser una multiplicación, no una suma, es lo que quiero decir. Estos factores que van cambiando
En vez de sumarse, se van a multiplicar y van a permitir a la persona generar resultados mucho más allá de sus expectativas. Y estos líderes exponenciales que yo hablo, que quiero formar, son personas que entran en conciencia de esto, tomen el control de su propia vida y a través de tomar el control de su propia vida y generar cambios y hábitos positivos, puedan ayudar a que otras personas también tengan estos cambios y hábitos positivos en su vida. Que Exacto. esto se riegue, digamos, que sea algo que sea un efecto multiplicador. Buenísimo. Mira, y a mí me pasa algo con eso porque muchas veces uno tiende a confundir entre líder y jefe, ¿ya? Y una comparativa bastante clásica, se podría decir, en internet y en muchas conversaciones. Pero desde el punto de vista del líder, para mí es cuando tú entras como a una selva y es el que va adelante abriendo camino y liderando el paso. O me acuerdo de una gráfica que alguna vez vi por ahí, que el líder en una construcción de una pirámide es el que va tirando la cuerda, así como con todo el equipo atrás guiándolo, en cambio el jefe va arriba de la piedra dando órdenes, ¿no? Es una excelente caricatura para mostrar lo que significa eso. Y realmente, claro, el verdadero liderazgo es el liderazgo con el ejemplo. Exacto. Y es el tú también arremangarte, ¿verdad? Meter la mano en las cosas, porque la autoridad la da el conocimiento. Y las personas creen en ti cuando sabes que has pasado por ahí, ya, tú, y que estás dispuesto a volver a pasar también con ellos. Exacto. Ese es el verdadero liderazgo. Y buen ejemplo, me gustó esa frase. Hay que ser líder con el ejemplo, con la experiencia también. Creo que es un punto que mencionaste, ¿cierto? Correcto. ¿Y cómo mides siendo líder a tu equipo en términos de rendimiento, en términos de productividad? Ok, yo pienso que aquí podríamos definir que es una persona productiva, ¿no? Entonces, para en base a eso tú poder decir cómo hago para medir a esta persona, ¿verdad? Exacto. Para mí una persona productiva es una persona que hace con excelencia su trabajo vital y lo hace en el tiempo en que debe hacerlo. Esa es la definición para mí de una persona productiva. ¿Y qué es el trabajo vital? El trabajo vital es aquel que va a contribuir de mayor manera a los resultados, tanto de la compañía como los resultados propios, y es en un trabajo en el que la persona coloca al servicio de sí mismo, de sus compañeros y de la compañía, sus más grandes fortalezas. Lo que yo llamo los superpoderes de las personas. Todas las personas tenemos dones y tenemos fortalezas. Y si las identificamos y las potenciamos, las podemos poner al servicio de los demás. Y es una labor importante que tenemos que hacer. Si quieres, ahora te hablo un poco de los 4 pilares de la productividad exponencial porque acabo de tocar uno de ellos, ¿verdad? Que es el último. ¿Quieres que te explique? Te cuento esto de los pilares. Cuéntame. Entonces, mira, para poder hacer esto lo más entendible posible para las personas y hacerlo muy práctico, porque como lo mío está basado en experiencia, yo quiero enseñar a las personas, entregarles conocimiento, pero también lo que quiero es que esos conocimientos los puedan llevar a la práctica muy fácilmente. Es por eso que he pensado en este método y se llama el método 4M de productividad exponencial, que son 4 pilares. Y se llama 4M porque empiezan todos con M. Entonces sería el primero, wow, te pasa es que se quedó en un blanco un momentito, ¿no? Así como ¡pum! No, pero tranquilo. Claro, sí. Son los nervios que te ganan. Ya, perfecto. Entonces, el primer pilar es el manejo del cerebro. ¿Verdad? El segundo pilar es la modificación de hábitos. El tercer pilar es la multiplicación del tiempo. Y el cuarto pilar es la maestría de las propias fortalezas. Entonces, ahorita te estaba hablando del tema de la maestría de las fortalezas. Y es porque yo estoy convencido de que las personas no tienen que trabajar en sus debilidades, sino las personas tienen que identificar sus fortalezas y potenciarlas. Ahí nacen los superpoderes. Una persona, en vez de fijarse tanto, que hay mucha literatura que te dice que tú tienes que mejorar tus debilidades, identificarlas y no sé qué. Es verdad, o sea, tú puedes, digamos, intentar mejorar aspectos de tu vida en los que eres débil. Sí, por supuesto que sí.
pero nunca vas a alcanzar la maestría en tus debilidades. Y lo que te va a diferenciar, y lo que va a diferenciar el trabajo grande, el trabajo exitoso, es tus fortalezas. Cuando tengas maestría de tus fortalezas, ahí es cuando vas a poder lograr cosas increíbles. Es como que Miguel Ángel, porque no sabía, digamos, cocinar, se ha dedicado toda su vida a perfeccionar la cocina, cuando su maestría, sus dones naturales, eran el pintar y la escultura. Entonces nosotros lo conocemos y sabemos quién fue él hoy porque se dedicó a profundizar en lo que fueron sus dones, talentos y fortalezas. Y lo mismo tenemos que hacer todos nosotros, porque todas las personas nacemos con dones y todos tenemos grandes dones que podemos poner al servicio de nosotros mismos y de los demás. Y lo que tenemos que hacer es identificarlos. Genial. No, y genial, genial, Johnny, porque uno siempre dice y piensa que para ser mejor tienes que fortalecer tus debilidades. Muchas veces quizá el mismo sistema te lleva a eso. Es como eh, quizás la escuela, la universidad. Yo creo que más la escuela, tengo una sensación de que tienes que aprender matemáticas, tienes que aprender biología en términos de conocimiento, pero no son temas en los cuales uno tenga una fortaleza, sino que te gusta más el arte, te gusta más la música. Y ya en el término de conocimiento uno debería decir, ok, voy a apostar por lo que en verdad soy bueno de talento, con el don que puedo tener. Pero me he dado cuenta también que, y te cuento con una experiencia propia, yo en la escuela era horrible en las matemáticas, horrible, así pero mal. Creo que fue uno de los cursos que me costó mucho, hasta que salí. Y pero sí en el tema del tiempo que ha ido pasando hasta el día de hoy, creo que me he enamorado de las matemáticas en el tiempo de la actualidad, porque uno lo ve de otro punto de vista. Entonces ahí te hago una pregunta también. ¿Es difícil definir cuáles son las debilidades y los dones que tiene cada uno? Porque yo podría haber dicho, soy pésimo en términos numéricos, soy pésimo proyectando, teniendo visión numérica, pero hoy día me doy cuenta que es una gran habilidad. Entonces, Lo que pasa es que yo pienso, el sistema educativo que nosotros tenemos, como tú bien lo mencionaste hace un momento, está a cierto punto como corrompido, digamos, está mal diseñado, porque está diseñado para una educación uniforme, en donde a las personas simplemente les dan educación en masa, digamos, para individuos que tienen dones particulares. Me voy a entender lo que te quiero decir, ¿verdad? sí. Es decir, no hay un match, ¿no es cierto? Porque simplemente tienes un conocimiento que es como una planadora y no se dedica a identificar y a fortalecer los propios dones de cada persona. Es un trabajo que en teoría se debería complementar de alguna forma en casa, pero es un poco complicado porque para eso tendríamos que también educar a los padres para ese tema. Entonces lo que te quiero decir es, desde mi punto de vista, no es que tú eras débil en el tema de matemáticas, porque no es que tú vas a salir ahora que eres excelente en el tema de proyecciones numéricas y antes eras pésimo. Lo que yo creo es que tú tuviste malos maestros y malos guías que en su momento no te hicieron enamorar de eso, o a lo mejor la maestra de matemáticas era tan mala que tú terminaste odiando las matemáticas y te autoconvenciste que eras malo para eso. Y juras y llega hasta que llega porque es imposible ¿qué pasa? ¿Cómo va a pasar algo en tu cerebro que el día de la noche a la mañana seas excelente en matemáticas? Eso no pasa, pues. No pasa. Es decir, si puedes mejorar ciertas cosas, pero no que ahora sea una de tus fortalezas. Es muy difícil o casi imposible pasar una debilidad anterior a que ahora sea una fortaleza. Tú tenías dentro de ti estos dones y ahora que tu trabajo te motiva a desarrollarlos y lo necesitas, entonces lo has venido desarrollando y descubriste que también eras bueno en eso, que es una de tus fortalezas. Es mi criterio. Es heavy pensar en eso, y quizás estoy tocando un tema de conocimiento respecto a las matemáticas, pero ¿por qué lo aterrizo hoy? Porque he tenido que evaluar muchos pasos en mis últimos 3 años en base a números, en base a decir, este proyecto es bueno o es malo, esto que voy a hacer o esta idea que tengo que puede ser muy romántica, muy de, se me ocurrió una idea de negocio, he tenido que aterrizar los números y decir, wow, soy bastante bueno analizando números. Entonces, claro,
creo que es importante también decir en qué me enfoco, y me gusta mucho la planificación, me gusta mucho analizar los números y todo. Y eso me ha llevado también a hacer muy buenas estrategias, muy buenos planteamientos o caminos para lograr un objetivo. Y ahí está un poco la virtud. Entonces yo digo, ok, si mi virtud es hacer estrategias y está fundamentada en matemáticas, en números, te juro que hasta a veces me da rabia no haberme dado cuenta de esto cuando tenía 15 años, porque hoy día sería, wow, sería mucho mejor, no sé, es un pensamiento. Sí, no, tienes razón. Por un lado tienes razón y por otro también, yo creo que los procesos de la vida en donde tú has pasado por esas etapas de frustraciones y todo eso también te fortalecen mucho. Es decir, te van haciendo también mejor ser humano. Entonces, sí, a lo mejor si lo hubieras descubierto a los 15 años, hubieras llegado más lejos. O tal vez no, porque el camino que has recorrido te ha hecho más resiliente, ¿no? Una persona con mayor fortaleza. También puede ser eso. Exacto. Oye, ¿y qué pasa con esos momentos cuando uno está ahí como enfocado, pero hay momentos que desconectas? Así como cuando te fuiste en blanco Ajá. y uno como que desconecta de la situación y dice, "Ay, no tengo ganas de hacer nada. En verdad quiero procrastinar un buen momento". ¿Es necesario? A ver, lo que es necesario en la vida siempre es involucrar momentos de esparcimiento y momentos en los que tú puedas relajar tu mente, y por dos motivos. La primera, para poder conectarte y compartir con los tuyos, porque si todo el tiempo estás pensando en trabajo, pues imagínate. Y lo segundo es porque obviamente necesitas recuperar fuerzas. Hay algo que me gusta mucho pensar y es decir a las personas que descansar es parte de tu trabajo y te lo tienes que tomar en serio. Desconectarte es parte de tu trabajo y te lo tienes que tomar en serio. Lo importante es identificar en qué momentos debo desconectarme y en qué momentos debo estar enfocado. Entonces, ahí viene el punto de que hay varias herramientas que me permiten a mí hacer esto, pero, y tal vez, qué pena que meta nuevamente ese tema, pero ahí es por eso es que en el primer pilar es el manejo del cerebro. Porque lo primero que tiene que entender la persona es cómo funciona. Por eso, digamos, los primeros videos que van a ver en mi canal y en el canal de YouTube y pues también en las redes sociales, van a hablar acerca del manejo del cerebro, porque lo primero que tú tienes que entender es cómo vienes cableado. Para que Wow. esta estructura de cómo vienes cableado, cuál es la farmacia que está aquí en tu cerebro, porque tú tienes una farmacia en el cerebro, tú produces todo el tiempo químicos que te ayudan a una determinada cosa o a otra, y si tú aprendes cómo vienes cableado, aprendes que el sistema nervioso como tal es el que tienes que aprender a manejar, porque la gente habla mucho del cerebro, pero resulta que el cerebro, a través del sistema nervioso, está conectado absolutamente con todo el cuerpo. Entonces, todo lo que pasa en el cuerpo afecta al cerebro y lo que pasa en el cerebro afecta al cuerpo. Entonces, por eso es tan importante nosotros aprender sin ser muy técnicos, aprender un poco de neurociencia, pero neurociencia aplicada a la vida real. Vamos un poco para el tema del enfoque para darle a las personas algo práctico. Sí, Entonces, eso te iba a decir. claro, entonces resulta que nosotros, el enfoque en el ser humano es como una especie de marea, ¿no es cierto? En donde nosotros, en una cara tendríamos el enfoque, nuestra máxima capacidad de enfoque, y en el otro lado tuviéramos el descanso o el sueño, como tal, ¿verdad? Son como las dos caras que yo llamo de la productividad. Por un lado tenemos el enfoque, por otro lado tenemos el descanso. Ambos son muy importantes de entenderlos y es muy importante manejar ambos. Desde el punto de vista del enfoque, tú vas a tener momentos en el día en que va a estar optimizado para poderte enfocar. Primero, en el 99% de los humanos va a ser durante el día, porque es un tema químico. Cuando nosotros apenas nos levantamos, el cerebro segrega una buena cantidad de cortisol que nos da un impulso para levantarnos de la cama y nos da un impulso también para estar mucho más despiertos. Entonces es muy probable que las primeras horas de la mañana o en la mañana hasta el mediodía, todas las personas estemos más predispuestas a tener un mejor nivel de concentración. El segundo es que para tú poderte concentrar, tú necesitas la adrenalina. La adrenalina, el cerebro segrega adrenalina y la adrenalina es la puerta de entrada a la concentración.
Y tú la adrenalina la repones mientras duermes. Es como que llevaras el carro a tanquear. Entonces, tú la estás reponiendo mientras duermes y por lo tanto tus reservas de adrenalina van a estar más completas, más frescas. ¿Cuándo? En la mañana, no en la noche, porque las vas a ir gastando durante el día. Y hablando más profundamente acerca del enfoque, cuando yo quiero realizar una tarea, lo que yo predico es que las personas tienen que aprender a concentrarse en la tarea, hacer una sola tarea a la vez. El multitasking, Sebas, no existe, es un engaño. Tú haz 2 cosas a la vez y vas a hacer 2 cosas mediocres a la vez. Pero qué pasa, Jaime, cuando te dicen estamos en una generación multitasking? Y literalmente es así, o sea, yo ahora estoy en una pantalla, pero tengo una acá, tengo otra acá, y estoy con el teléfono, y la gente ve televisión multitasking. Ya, y Que te la hago una pant- pregunta. Cuando necesitas sacar una estrategia clave para un cliente, en donde tienes que analizar números y todo eso, ¿qué haces? ¿Estás con varias pantallas, el celular y todo eso, o qué haces? No, tomo solamente el Mac y me encierro y apago todo, así como estoy así. Perfecto. Entonces la verdadera productividad se la alcanza cuando te enfocas. Por eso hay una frase que he acuñado que dice que la capacidad de concentrarte es la nueva medida de la inteligencia. Porque vivimos en un mundo en donde te invaden tantas cosas, lo que tú estás conversando, te invade el celular, los mensajes, en la computadora tienes abiertas 4 o 5 cosas, la gente te llama, solicita reuniones, estás invadido totalmente, estás lleno de impulsos externos. Entonces la habilidad para tú enfocarte se convierte en la nueva inteligencia para poder repeler esto de aquí. Porque parte del método que yo converso es algo que se llaman las sesiones de alta concentración, o SAC. Nosotros, como seres humanos, estamos optimizados para trabajar en ciclos de 90 minutos. Los científicos se dieron cuenta que nosotros estamos regulados por esos ciclos de 90 minutos porque empezaron a estudiar el sueño. Y estos ciclos de sueño, que son el sueño lento al principio de la noche y el sueño rápido al final de la noche, se dieron cuenta que estaban divididos exactamente en ciclos de 90 minutos. Y después lo que descubrieron es que durante el día, mientras tú estás despierto, el cuerpo sigue con ese ritmo de 90 minutos. Tú sabes que nosotros tenemos un reloj biológico y el reloj biológico es perfecto. El reloj biológico sabe que son 24 horas y regula todo el organismo en relación a estas 24 horas. Entonces, el tiempo óptimo de concentración van a ser estos 90 minutos. Entonces, ¿qué le explico yo a la gente? Tú deberías, por ejemplo, ahí cuando vas a hacer tú la estrategia, la gran estrategia que necesitas hacer para un cliente, lo que vas a hacer es que vas a dejar a un lado el celular, vas a decirle a todo el mundo que no estás disponible, te estás, digamos, separado totalmente del mundo y vas a concentrarte exclusivamente en esa tarea. Y aquí te voy a explicar algo importante. Apenas tú quieres concentrarte, lo primero que va a pasar es que tus ojos se enfocan y va a pasar como con una cámara, como cuando pones el modo retrato del teléfono, que lo que estás viendo en ese momento se ve mucho más claro y lo demás se va haciendo como borroso. En este caso sería la pantalla del computador, porque tú vas a trabajar en una estrategia en tu computador. Y luego de que te enfocas visualmente, viene el enfoque cognitivo. Y cuando entra el enfoque cognitivo, se segrega la adrenalina. ¿Y qué pasa con la adrenalina? La adrenalina nos hace sentir un poco incómodos, porque la adrenalina es la causante, digamos, del estrés. Ya después podemos hablar, si quieres, un buen rato del estrés, o en otro podcast hablamos del estrés. Pero digamos, tú vas a sentir un poco de incomodidad y te va a tomar entre unos 5 y 10 minutos entrar en un estado ya de alta concentración. Y tú tienes que defender ese estado de alta concentración al máximo. Tú no puedes voltear a ver ni por un momento al celular. Porque si tú volteas el celular, saboteas la concentración y te va a tomar otra vez entre 5 y 25 minutos volverte a concentrar en lo que estabas haciendo. Entonces lo que tú tienes que hacer es que una vez que pasas esa barrera de la incomodidad, de que tú estás forzando tu cerebro a concentrarte, ahí vas a entrar en un estado de altísima productividad. Y yo por eso digo que una SAC, una sesión de alta concentración de 90 minutos, podría equivaler tranquilamente al trabajo productivo de todo un día, si la haces concentrado, porque estás. Y la idea de la SAC es que también tú emplees tu superpoder. El superpoder de Sebas, ¿cuál es? Ser estratega. Entonces, tú de reservas la estrategia o las sesiones de estrategia para tus sesiones de alta concentración, porque es en donde puedes rendir el máximo, porque se está juntando tu superpoder más tu máxima capacidad de concentración. Entonces vas a rendir exponencialmente. Y son de 90 minutos. 90 Son de minutos 90 así. minutos porque está demostrado que nosotros
logramos mantener la concentración sin que decaiga durante 90 minutos. Buenísimo. Qué buena, porque, claro, tiene mucho sentido. A mí me pasa, o sea, por lo general yo hago todo este trabajo de estrategias los fines de semana, porque nadie te llama, nadie te escribe. Correcto. Y por otra parte, para mí una hora precisa son como los sábados en la tarde, cuando más encima como siento que todo el mundo está como desconectado. Entonces, yo literalmente me siento en el patio, me pongo a ver, me pongo a escuchar algo, cierro el podcast o lo que esté escuchando, y me pongo a pensar y a rayar en un cuaderno todas las ideas que se me han ocurrido. Y trato, literalmente en ese momento que tú me dices que la adrenalina empieza a estresarte, Ujú. lo he vivido, ahora que me lo dicen me hace mucho sentido, porque empiezo Sí, yo en sí. un cuaderno a rayar así como todas las ideas, pero ya cuando pasan 15 minutos como, ya, ¿para qué este cuaderno? Filo. Me pongo a dibujar ya en el Mac, así como aquí está la estrategia, y entré como yo creo en ese momento de alta productividad, o sea, de alta concentración, perdón. Correcto. Entonces, me hace mucho sentido y me dio un Qué buen dato. chévere. Me encanta que mencionándotelo lo puedas relacionar a tu vida y te haga total sentido con lo que ya has vivido en esos momentos en que te concentras. Chéverísimo. Sí, demasiado. Y si te mostrara el cuaderno, son cosas que de repente es que yo las vuelvo a ver y es como, ¿qué era esto? Así como que, Ajá. Sí, sí, sí. no, tremendo, No, genial, y también Jaime. te sorprendes de lo que logras en esos momentos. Si la gente implementa esas cosas en su vida, sería algo muy bueno. Y te digo algo además. ¿Mm? Quiero sacar un video bien polémico y lo voy a sacar. ¿Cuál? Y voy a sacar un video polémico y quiero hacer la guerra a las oficinas abiertas. Porque las oficinas en donde tienes estos puestos de múltiples, en donde la gente se está viendo todo el tiempo y está cara y tienes todo el tiempo influencia del ambiente. Ah, ya, entiendo, como las oficinas de planta abierta, así como sin Exactamente, separación. exactamente, sin divisiones, sin nada. Porque si tú te pones a pensar lo que yo te acabo de decir, intenta hacerlo en un ambiente en el que tienes un pocotón de ruido y la gente te está hablando y alguien está hablando por teléfono y suena el celular y no sé qué. Es muy complicado. Entonces, yo entiendo el punto de vista que esas oficinas han mejorado el compañerismo y han mejorado la comunicación entre áreas, pero para mí, de los conocimientos que he acumulado, han saboteado la productividad. Y es un tema que habría que medirlo y estudiarlo muy profundamente, pero estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Porque Sí. para las personas va a ser muy difícil tener una alta concentración en un entorno así. Mira, y tiene mucho sentido porque nuestra oficina era así, a planta Ajá. abierta, y yo prácticamente todos tenían su lugar, pero te podías sentar en cualquier parte a trabajar. Y tenía cierto espacio, recuerdo, salas de reuniones, ¿ok? Y espacios para relajarse, y en ese sentido era como un puff, de esas zonas como de descanso, ¿ya? En ciertos momentos estaba toda la gente separada entre salas de reuniones y estos sectores para estar concentrados. Y uno llegaba y era como, ok, vengo a jugar un rato ping pong, cosas así, como para desconcentrarse un rato. Pero ahí había una persona que era el espacio donde estaba solo, así como, espérenme que estoy pensando, y me hace mucho sentido, de verdad que me hace mucho sentido. ¿Cómo? Te dejo una pregunta interesante, mira, ahora Ajá. en momentos actuales que estamos todos en modo remoto, modos conectados vía Zoom y todo este tema. Yo he tenido una idea que me gustaría que compartiéramos con los que están escuchando esto. Hemos aumentado mucho la cantidad de reuniones durante el día. Yo antes no tenía más de 4, porque entre que iba a una, viajaba al otro, 4 reuniones o 5 al día ya para mí era muerto. Hoy día puedo tener hasta 10, 12, y así, pum, 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 una tras otra. Pero como son tantas y necesito esos espacios de concentración máxima, he literalmente dicho, voy a trabajar en reuniones lunes, miércoles y viernes. Ujú. Martes, jueves y sábado no atiendo a nadie. A nadie. No veo nada porque siento que no avanzo.
Totalmente. ¿Cómo lo verías Totalmente de tú como acuerdo contigo. una recomendación? Parte, claro, ha tenido mucho éxito este decálogo que saqué del líder exponencial, ¿no? No es decálogo, porque realmente son 11 mandamientos que sacamos ahí en Instagram y le dio muy bien a esos posts. Y uno de ellos dice que uno tiene que saber decir que no. Y el problema es que como ahora es tan fácil, como que no hay excusa, entre comillas, de decirle que no a una reunión. Precisamente por eso, porque es tan fácil, es simplemente mandar un link, alguien se conecta y ya estamos reunidos. Entonces, hay una forma muy importante de cómo prevenir esto. Y es el tema de la planificación de tu semana, que ya lo estás haciendo. Y hay dos formas. La primera es la planificación de la semana, en donde tú dices, a ver, ¿cuáles son mis objetivos? Hay un video en el que voy a sacar próximamente que explica exactamente esto. Pero básicamente una persona debería tener 3 objetivos en su vida muy claros en el mediano plazo. Dependiendo de tu trabajo, podría ser en el trimestre, el semestre o el año, dependiendo de tu trabajo. Entonces yo recomiendo que de esos 3 objetivos, 2 sean máximo 2 de temas laborales y 1 sea de temas personales. Pareja, familia, deporte, no sé, o sea, que tengas unas metas ahí que también te hayas trazado para ese trimestre, semestre o año, como estoy diciendo. Entonces lo que tú haces es que tú al principio de la semana tienes estas 3 grandes metas y tú vas a hacer un listado de las cosas que tienes que hacer esa semana y tú vas a alocar cada cosa, cada tarea del listado, la vas a ir colocando, ordenando en la columna. Y lo primero que va a pasar es que te vas a dar cuenta de que en qué meta estás tú no colocando el suficiente trabajo en la semana. Y tienes que colocarle más actividades a esa tarea, porque si no le colocas más tareas a esa meta, entonces no la vas a alcanzar en el tiempo que la quieres alcanzar. Primero, lo segundo, es que yo primero lleno los espacios de mi agenda con estas sesiones de alta concentración en donde quiero trabajar en estas metas que tengo. Entonces, primero lleno así y después de que ya tengo ese trabajo proactivo, digámoslo así, puesto en mi agenda, ahí recién me pongo a ver qué trabajo reactivo puedo poner, que pueden ser reuniones, otro tipo de cosas. Pero digamos la base, las piedras grandes que tengo que colocar en mi agenda son aquellas que me llevan y me acercan a las metas que me he propuesto. Es una manera de tú no perder el norte, porque hay otra cosa que yo digo es que la gente no es que se desanime a alcanzar sus metas, sino que se desvía del camino, ¿verdad? ¿Y cómo te desvías del camino? Cuando aceptas 12, 15, 13 reuniones en el día, te meten en el rollo de solucionar problemas y de pronto te das cuenta, llega el viernes, hijo, y no has hecho nada de lo que tenías que hacer, de lo que realmente te produce o de lo que realmente te va a dar grandes resultados en tu vida. Todas las personas tienen que tener la capacidad de decir que no y la capacidad de planear su semana de tal forma que los graben en piedra las cosas que son importantes para ellos y destinen unos tiempos lo menos posibles al trabajo reactivo. Buenísimo. Súper buenos tips. Yo creo que me deja súper ansioso a ver esos videos porque, porque en verdad es un tema. Yo creo que a muchos les pasa que hoy día trabajan en horarios muy extensos porque no tienes muchos viajes. El trabajo remoto, el teletrabajo, te ha llevado a trabajar más, pero a ser quizás mucho menos productivo. De acuerdo. Y por ese lado también es importante tener un guía, tener a alguien que te vaya diciendo estos tips que dicen, ok, organiza tu semana, planifica esto. Y es importante, yo creo que para eso tienen que seguir a Jaime Rubiel Gracias, sí. en Instagram y la verdad creo que ha sido una tremenda charla en la cual sinceramente tiene que hacer un segundo capítulo, ¿sí o no? Con muchísimo gusto, aquí estoy las veces que tú me pides. Yo creo que son buenos tips, sobre todo en estos tiempos actuales que estamos todos corriendo y todo cambia rápido y todo Sí. avanza. Yo pienso que con el trabajo en casa la productividad se vuelve un tema central para hablarlo. Es muy importante. Lo voy a dejar ahí como un tema para un próximo capítulo. ¿Te parece? Con muchísimo gusto, claro que sí. Buenísimo, Jaime. Jaime, cuéntanos dónde te encontramos aparte de tu cuenta en Instagram, dónde en una página. Pueden encontrarme en jaimerubiel.com, ahí está mi página web. También me van a encontrar como Jaime Rubiel en YouTube, Jaime Rubiel G en Instagram y también pues en LinkedIn también estamos como Jaime Rubiel. Así que
cualquiera de esos vías me pueden contactar y con mucho gusto la idea es poderles compartir contenido de valor gratuito y ayudar a transformar vidas y a transformar Latinoamérica. Buenísimo. Un gusto, chicos. Genial. Y nos veremos en un próximo capítulo de Una Birra con Seba. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, chao.